Tras meses de tensiones y mensajes incómodos entre el presidente Gustavo Petro y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, por fin se reunieron a puerta cerrada para debatir acerca de la protección del oficio periodístico en tiempos en que el mandatario siente que es perseguido por la prensa tradicional. ¿Qué ocurrió en esa reunión? Jonathan Bock, director de la FLIP, cuenta detalles acerca del encuentro. Además, una reflexión acerca del terreno en el que influenciadores pagados por el gobierno reclaman una ley de medios, se enfrentan con estos y exigen a la FLIP reaccionar ante la falta de rigor de los periodistas. Hoy es viernes 23 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas de cara a este episodio de fin de semana. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales, con lo que convalida el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Esto casi un mes después, en el que no han mostrado todavía los resultados ni las actas, como sí lo hizo la oposición. No mostró las actas en este evento del 22 de agosto, ni tampoco el material evaluado. No han sido pocas las voces que han reaccionado ante este anuncio que la gente no ve con buenos ojos. Por ejemplo, el expresidente Juan Manuel Santos calificó esto de patraña. Y por ejemplo, Gabriel Boric, el presidente de Chile, dijo: hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará asignada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Y en paralelo ha empezado a circular un video en las redes sociales en el que Caristlia Rodríguez, quien es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y fue quien anunció los resultados de este concepto, en el que invitaba el día de las elecciones a votar por Nicolás Maduro, lo cual refleja que no tenía ningún equilibrio para realizar esta investigación. Escuchemos. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tu 1x10. Así que mañana todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV. La Cancillería contactó a la empresa Thomas Gregg & Sons para hablar del tema de pasaportes y de la demanda interpuesta. Se conoció que hubo mesas de trabajo convocadas y que entre todo lo que evaluarán está incluso la conciliación de la demanda. Esto genera mucha expectativa sobre si va a ser Thomas Gregg la empresa que va a retomar la expedición de los pasaportes, en medio de que ya, por ejemplo, la Procuraduría está pidiendo a la Cancillería que dé respuestas sobre quejas por dificultades que están teniendo ya los usuarios, los colombianos, para que les den el pasaporte. La Fiscalía levantó órdenes de captura de 3 de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. En otra resolución también el ente acusador hizo lo mismo con un disidente de las FARC. Esta decisión se tomó tras la solicitud del gobierno de que estas personas hagan parte de los diálogos sociojurídicos en busca de la paz, que sean reconocidos como voceros de estos grupos. Por parte del Clan del Golfo, los 3 beneficiados con esta medida son Orozman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas, Elkin Posada Casarrubia, alias Joaquín, y Luis Armando Pérez, el jefe pseudopolítico de la organización ilegal, también llamada Ejército Gaitanista de Colombia. Esta suspensión no tendrá efectos en situaciones de flagrancia, es decir, si los capturan cometiendo algún tipo de delito.
La reunión del presidente Gustavo Petro con representantes de Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, así como de Reporteros Sin Fronteras, puso fin a una espera que llevaba 2 años, porque esta reunión había sido solicitada por la FLIP desde el comienzo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Habían sido múltiples las ocasiones en las que se había pedido esta reunión, pero durante todo este tiempo hubo tensiones fuertes entre el presidente y la FLIP, particularmente mensajes del presidente en los que le reclamaba a la fundación por qué no actuaba en casos en los que considera el presidente Gustavo Petro primero se le coartaba la libertad de opinión, dice él, y asimismo él decía por qué tengo que ser víctima de los ataques continuados de la prensa, de los medios, de periodistas que según él tienen intereses específicos, y esto mismo se ha reflejado en las opiniones de, por ejemplo, influenciadores, pero también de diferentes sectores de la opinión pública que le piden a la FLIP por qué no actúa frente a un periodismo que no responda, según esa opinión, a la calidad que demanda ser un crítico del gobierno. Entonces, esta reunión respondió a muchas de esas inquietudes, o por lo menos planteó puentes, abrió puentes para empezar a conversar, o por lo menos para no tratarse mal. Estamos con Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, quien fue la cabeza de parte de la FLIP en esta conversación. Jonathan, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, era una reunión que desde un inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro habíamos solicitado. Finalmente se da en este momento en el que yo considero que es un momento también importante porque pues ha habido diferentes momentos de tensión evidentes entre el gobierno y el presidente, particularmente el presidente Gustavo Petro y algunos sectores de medios de comunicación. Y ese es un escenario importante para poder tener un espacio de diálogo y para marcar también cuáles son las posiciones y los puntos de vista que tenemos nosotros como sociedad civil, como una organización que defiende el derecho a la libertad de prensa, pero también, por supuesto, pues este gobierno que tiene una mirada sobre el rol de los medios de comunicación. Entonces, ese fue el contexto en el que se da esta reunión, que por un lado tiene un balance positivo porque pudimos hablar del contexto de violencia contra los periodistas. El presidente escuchó atentamente, se comprometió con crear un canal directo. Entonces, pues ese es un punto del balance en el que fue el tema más sustantivo de la reunión. Desde hace unos meses el presidente ha puesto el dedo acusador frente a la FLIP y al ejercicio de la prensa, particularmente en la tensión entre María Jimena Duzán y Laura Sarabia por una información publicada. Y mi pregunta es, ¿esto se trató en la reunión? Es decir, ¿saltó este punto específico en el de las acusaciones que hace el presidente al papel que debe jugar la FLIP? Y le preguntó sobre el papel de la FLIP, precisamente. Sí, ese fue el primer punto con el que abrimos también la reunión, porque queríamos reiterarle cuál es la misión de la Fundación para la Libertad de Prensa, cuál es también nuestra independencia frente a diferentes sectores políticos, frente a incluso a los medios de comunicación. A la FLIP no la financian los medios de comunicación, la financia Cooperación Internacional en un 100%, y esto era importante explicárselo al presidente también para aclarar cualquier ruido, y también para decirle pues que lo que hizo en ese momento en el que se buscaba deslegitimar de alguna manera el trabajo que hacemos en defensa del periodismo, pues tenía unas consecuencias también a diferentes niveles, y no solamente era lo que él decía en un tuit, sino el efecto replicador que tiene esos mensajes. Y pusimos un ejemplo muy concreto con el gobernador del Magdalena, que en ruedas de prensa en las que él critica algunos medios de comunicación, y cuando hemos llamado la atención sobre eso, replica un poco lo mismo que ha dicho el presidente, diciendo que esa es la fundación de Pacho Santos y diciendo otras
otras aseveraciones que no tienen ningún fundamento. Entonces, ese fue el punto también de los centrales en la reunión. El presidente escuchó y yo creo que eso ya se da por superado, que se entiende cuál es el rol, que no tenemos un rol de hacer una curaduría de los medios de comunicación o de llamar la atención cuando pueda haber alguna mala práctica en el ejercicio periodístico o cuando se esté desinformando o haya desinformación, ¿no? La FLIP no hace ese contenido, no hace esa control del contenido de los medios de comunicación. Pero suponemos que el presidente también debió poner sobre la mesa su preocupación sobre cómo lo cubren los medios, sobre qué dicen, sobre seguramente dirá la información tendenciosa o alterada con respecto a lo que se dice de su gobierno. Y no más esta semana tuvimos una tensión particular en los medios por una información que era producto de un borrador de un proyecto de ley que se reveló y que generó esa conversación o esa discusión muy tensa entre diferentes sectores que llaman a una ley de medios, a tener una ley de medios y lo que pudiera significar desde otro punto de vista una mordaza a los medios de comunicación. ¿Dijo algo sobre esto el presidente? No, el presidente no mencionó y eso no fue un punto de la reunión de ninguna manera. Sí se abordó y fue el punto que trajo el presidente a la mesa y era qué hacer como funcionario público para defenderse cuando se calumnia o cuando hay información falsa. Creo que esa es una preocupación legítima en la que también hay unas reglas de juego y esas reglas de juego dicen que los funcionarios públicos deben tener una mayor tolerancia al ejercicio periodístico, que los funcionarios públicos no son quienes para decir y señalar cuál es bueno o cuál es mal periodismo, y que por supuesto pues también tienen unas herramientas para solicitar rectificación, para solicitar o para tomar otras acciones cuando así corresponda. También, por supuesto, hablamos de lo preocupante que es la estigmatización, casi que como una manera automática de atacar a sectores de los medios de comunicación y cómo la estigmatización es violencia también, ¿no? Entonces, ese fue el punto que, digamos, no se llegó, digamos, como a un consenso claro. Están las posturas para el presidente. Es importante poder defenderse y poder tener los canales. Nosotros, pues, insistimos en estas también obligaciones que tienen los funcionarios públicos. Sobre esto es importante decir que en un contexto global de desinformación, que en un momento en el que la transformación tecnológica también ha cambiado la manera de recibir información, pues es importante también plantearse que desde la sociedad civil existan observatorios de medios de comunicación, existan espacios para la reflexión del ejercicio periodístico y que esto es importante que se mantenga en la academia, en la sociedad civil y que de ninguna manera pues tenga una intervención por parte del gobierno o de algún funcionario público, porque pues eso ya sería entrar en un terreno donde serían funcionarios controlando el contenido de los medios de comunicación. Pero por supuesto que es deseable que existan estos espacios que desafortunadamente pues en Colombia han perdido vitalidad o protagonismo o por la crisis de diferentes sectores pues también han desaparecido y creo que pues ese es un punto que podría ser también importante como sociedad civil poder pensar y poder desde las universidades impulsar este tipo de espacios de diálogo y de reflexión sobre el ejercicio periodístico. Jonathan, la Flip ha sido también uno de los objetivos en gran parte de toda esta guerra de información que hay en redes sociales, habitualmente de influenciadores que la señalan de no estar defendiendo el ejercicio periodístico, sino a un gremio o a unos medios, como ellos los llaman, prensa hegemónica, y no defenderlos a ellos del mismo asedio del que pueden ser víctimas. Y han empujado, esos influenciadores lo están haciendo, el debate sobre la ley de medios. Le pregunto sobre el papel de la FLIP en medio de toda esta discusión, en medio de todo este tema sobre los influenciadores que ha estado sonando mucho en los últimos días. No se trata aquí de defender a los medios de comunicación frente a los influenciadores. Los medios seguramente en prácticas
periodísticas que deben ser mejores en muchos casos, otras en las que tal vez se desconoce el trabajo que se hace en un medio de comunicación para llegar a una información y para respaldarla con su credibilidad. Pero de todos modos, ¿cómo se encuentra la FLIP en medio de este debate sobre los influenciadores reclamando su papel como generadores de información, de contenido? ¿Cómo lo ven usted? ¿Cómo lo ve? Sí, es un debate muy interesante y hay dos aspectos que me parece que son muy importantes. El primero es una obligación de transparencia. Yo creo que esto no lo podemos evadir, este tema, que es el centro de esta conversación o de este debate, ¿no? Es si hay funcionarios públicos que le están pagando a personas para que en redes sociales estén publicando o en cualquier otra plataforma información institucional, eso debe ser público, eso lo debe conocer la audiencia que lo está consumiendo. Y eso es lo que muchas veces no ocurre y por lo tanto entonces no se sabe si es la opinión de una persona en la que yo confío, en la que la tengo como un referente. Me está diciendo efectivamente la política de este gobernador es positiva o la está cuestionando sin que haya recursos de por medio, ¿sí? O con recursos de por medio. Ese es el punto central y esa es una obligación que debe estar por parte de las instituciones y de los funcionarios que los contratan, pero también de las personas, de los influenciadores en este caso. Y eso es central. Si eso no existe, pues no hay mucha posibilidad más allá para el debate, porque es lo mismo que también se le exige a los medios de comunicación cuando también están siendo contratados con publicidad oficial y tienen un publireportaje o una entrevista con un gobernador con un gobernante que es pagada. Eso tiene que ser público y tiene que ser transparente y muy claro, sin espacios para engaños a la audiencia. Cuando eso esté resuelto y cuando eso sea totalmente transparente, pues por supuesto que es legítimo el trabajo que hacen los influenciadores y es legítima también esta manera de comunicación, pues o podríamos ya entrar en un debate de qué tan efectiva es, si las instituciones deberían también qué tipo de estudios hacen para contratar a los influenciadores. Bueno, ahí ya hay otra serie de asuntos para debatir, pero el tema central tiene que girar alrededor de la transparencia. Y frente al segundo tema, es un tema también amplio que ha estado durante muchos años en el debate para la FLIP y es a quién defiende la FLIP, ¿no? Y la FLIP entiende y nosotros entendemos de la manera más amplia el concepto de periodistas y por eso hemos defendido a periodistas ciudadanos como ocurrió durante las manifestaciones en el paro nacional. También por eso defendemos, por supuesto, a los medios tradicionales, a todo tipo de periodistas, periodistas comunitarios, sin entrar a evaluar qué tipo de comunicación está haciendo. Y esa es la definición de una persona que de manera regular publique información de interés público, ¿sí? No, aquí no estamos hablando ni en el formato que lo haga, ni tampoco, insisto en este punto que pues yo sé que es un punto de debate, pero tampoco sobre el rigor que tenga esa publicación o digamos, como la calidad o el estándar de veracidad que tenga. Eso ya será evaluado posteriormente por otras instituciones o quien se sienta afectado si necesita rectificar o si tiene que tomar cualquier otra medida. Pero es importante aclarar esto porque eso precisamente es la defensa del derecho, no de periodistas o no de medios de comunicación, sino un derecho para que las personas puedan hacerlo. Y cuando hay una presión de censura frente a un intento de censura frente a ese derecho, pues ahí es donde la FLIP toma diferentes acciones cuando también están en nuestro rango de posibilidades. El debate sobre el rol que juegan estos influenciadores, los que son pagos y los que son independientes, es muy interesante. Invitamos a seguir ese debate y quisiéramos hablar con algunos de ellos. Intentamos hablar con algunos para este episodio, pero no fue posible contactarlos por las vías de sus redes sociales. Sin embargo, cito una declaración que hace Mauricio Jaramillo Jacir, el profesor y actualmente también conductor de un espacio en RTBC, sobre el papel de influenciadores, algunos de ellos trabajando para RTBC,
y su punto de vista sobre qué es lo que están haciendo, porque ha habido una polémica grande en estos días, debate entre unos y otros, señalamientos con los periodistas contra los influenciadores, algunos periodistas, y esto es lo que dijo Mauricio Jaramillo Jacir en un video que publicó el medio alternativo Desigual. Pero a propósito de esta polémica innecesaria por la contratación de generadores de opinión o influencers, algunas ideas sobre lugares comunes de los que abusan los medios hegemónicos. El primero es que detrás de esa argumentación hay mucho clasismo. Lo que hacen ellos es generar opinión y lo que hacen es básicamente aprovechar otras formas de comunicación distintas a las tradicionales. En segundo lugar, es raro, y también viene el clasismo, que cuando los políticos contratan a personas que sí hacen propaganda sucia, como JJ Rendón, nadie dice nada. Ninguno de estos generadores de opinión, por ejemplo, recurren a técnicas de propaganda sucia o a la desinformación. Básicamente lo que han hecho es, en un ejercicio de honestidad intelectual, es reivindicarse como progresistas. De resto, no podemos encontrar conductas que atenten contra la ética periodística, como sí podemos encontrarlas en los medios hegemónicos de comunicación. Por último, yo creo que esto hace parte también de medios que están defendiendo un orden comunicacional que está siendo amenazado obviamente por medios populares, medios alternativos, y estos generadores de opinión, que no son influenciadores, eso es una mala traducción, una traducción transliteral. Estos generadores de opinión hacen parte de esa inconformidad de la gente del común con los medios hegemónicos y hacen parte de los esfuerzos por generar un orden comunicacional alternativo. Personalmente, y aquí como autor del Café de Hoy me permito opinar, encuentro que en algunos de los argumentos del profesor Jaramillo se dice que no hay conductas antiéticas en su contenido y que lo que ellos hacen arranca de un ejercicio de honestidad. Debo decir que en algunas de las publicaciones de estos influenciadores que he visto he encontrado argumentos que se usan con datos erróneos a partir de ideas que se usan como argumentos para sostener una segunda idea. Es decir, si yo uso un argumento, pero para ello lo sostengo con 3 o 4 datos que no necesariamente son correctos o son lecturas erróneas de información que se ha publicado. Entonces, así como están expuestos los medios de comunicación a ser verificados, y deben estarlo, a ser verificados y cuestionados, asimismo la información de influenciadores que arrancan ya de un pago, lo cual compromete su postura, pues debe ser identificada como tal. Lo que es innegable es que es un ecosistema en el que van a tener que convivir tanto periodistas como influenciadores. Le hemos consultado también a Víctor Solano, profesor, conferencista y consultor en comunicación y reputación digital de Transformación Digital, sobre qué significa que haya influenciadores pagos por el gobierno. Bueno, que el gobierno tenga influenciadores pagos me parece como una debilidad en su línea estratégica de comunicaciones. Me parece que dispone de todos los canales y de un músculo de comunicaciones bastante fuerte que, por supuesto, debe entregar información que le brinde garantías a los ciudadanos de que se está informando con la verdad. Pero tiene estaciones de radio, canales de televisión, tiene un equipo de comunicaciones desde la presidencia supremamente fuerte, y me parece que llegar con influenciadores pues es de alguna manera aceptar que no le es suficiente con todo lo demás, y termina por supuesto generando unos sobrecostos en el presupuesto. Pero más allá de eso, el problema es que muchos de estos posan por neutrales, pero en realidad pues están sirviéndole a un sesgo, y a un sesgo que es pagado por ellos, por el Estado colombiano. Entonces, pues me parece que el gobierno no debería necesitar, ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, el uso de influenciadores para su estrategia de comunicaciones. Volviendo con Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Lo que hay de fondo, y usted destacaba el compromiso del presidente Gustavo Petro con esto, es
la persecución y las amenazas y las muertes de periodistas en todo el país, particularmente en las regiones, que es donde más se ven afectados los periodistas, los colegas, pero de todos modos en todo el país, el hecho de que llevamos una estadística de muertes de periodistas, un oficio que compromete muchísimo la integridad de estos colegas y que pues ustedes tienen una labor tremenda defendiendo ahí de la manera que pueden a los colegas que pues son víctimas del narcotráfico, de la parapolítica, de un montón de amenazas en lo que podemos contar en los últimos años. Sí, Carlos, yo creo que ese es el asunto central. Y esto se lo expusimos al presidente, en los últimos 2 años han sido asesinados 5 periodistas. Esta es una cifra que no se presentaba en Colombia hace mucho tiempo. Esto, sumado a las amenazas, pues vuelve a colocar a Colombia como uno de los países más letales de América Latina, el segundo detrás de México. Y es una circunstancia que debería ser el foco del debate y de la preocupación. Realmente creo que hablar de leyes de medios es no solamente un anacronismo, sino que también es desviar el debate hacia lo importante. Las preguntas acá centrales es cómo hacer para proteger a los periodistas en una ciudad como Cúcuta, donde en lo que va del año hemos documentado 28 amenazas contra periodistas, un asesinato donde los periodistas también toman todas las medidas de autoprotección, incluso autocensurarse, porque no tienen las garantías ni las condiciones para estar denunciando lo que está pasando en la ciudad, también lo que pasa en Arauca, en Caquetá, en Putumayo, donde realmente los periodistas no pueden hablar de los grupos armados, no pueden hablar de hechos de corrupción, donde además pues las condiciones económicas son paupérrimas, donde hay una serie de circunstancias que pues debilitan completamente ese periodismo local. Y ese debería ser el foco, ¿no? Cómo poder fortalecer, cómo poder blindar ese periodismo que es realmente importante y no estar en una discusión que realmente es una discusión que pasa más o por la polarización o por asuntos ideológicos y donde, pues, como digo, no se está avanzando en los asuntos reales como es pues la protección, la independencia de los periodistas y la falta de información que hay en muchísimas ciudades en el país. Es una cifra terrible, pero es una cifra, la de periodistas muertos. Sin embargo, las presiones sobre los periodistas son muchas. La censura, las amenazas, el asedio, el estar presentes en la vida de los periodistas tiene un efecto directo sobre lo que se atreven a contar los colegas. Y pues esto no es cuantificado, esto no hay una estadística específica sobre esto. ¿Cómo para explicarle a la gente que probablemente cuando entra todo este debate sobre qué hace la FLIP y por qué la FLIP no controla a los periodistas, qué significa la censura, es decir, la violencia que significa la censura sobre los periodistas? Es también muy importante poder hacer énfasis en esto porque de alguna manera, pues como varias de las violencias en el país, se termina normalizando las amenazas contra periodistas y se termina incluso volviendo algo tan común que los periodistas dejan de denunciarlo o dejan de denunciar también otras presiones que les ocurren, porque pues estas presiones pueden ser más sutiles o pueden ser evidentemente mucho más directas, como en el caso de una amenaza. Las sutiles pueden ser las llamadas, un mensaje diciéndole deje de investigar ese tema, no pregunte sobre este asunto. Pero pues también estas otras amenazas, los mensajes directos ocasionan que en muchos casos los periodistas dejen el tema que están investigando, dejen incluso cambian de fuente, es decir, cambian de tema, no solo un asunto puntual, sino en general piden una reubicación o dejan de seguir lo que estaban trabajando. Ha aumentado también los casos de exilio o de periodistas que están buscando exilio o de periodistas que tienen que reubicar de manera forzosa, salir de sus ciudades.
y empezar también en otras ciudades del país. Y empezar de ceros y dejar la profesión. Y esto es algo que estamos documentando constantemente y que se está presentando todo el tiempo y que finalmente tiene pues un efecto que es el que también es clave resaltar, y es que la ciudadanía deja de recibir información, ¿no? Entonces los periodistas son particularmente atacados, obligados a guardar silencio. Se entorpece el trabajo, por ejemplo, cuando estallan conflictos territoriales entre los grupos armados, que es la dinámica que hemos visto en los últimos 3, 4 años en el país. Entonces, este es el contexto también en el que se hace periodismo en Colombia. Y que por lo tanto pues es tan importante protegerlo, y es importante que desde el gobierno se entienda la dimensión de esa violencia contra los periodistas. Gracias como todos los días por acompañarnos en un nuevo Café de Hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Hasta entonces. Podcast El Tiempo.